Buenas noches a todos. Realmente es un placer poder grabar esta ponencia, esta presentación. Yo soy Sergio Rasco, soy documentalista argentino. Este es el estudio de video Roque González de Santa Cruz, de la Compañía de Jesús de Argentina, que bueno, justamente este año cumplimos 35 años de vida, junto con el padre Ignacio García Mata. Realmente en el año 89 él decide fundar un estudio de video. Yo estaba realmente circunstancialmente contratado como camarógrafo para hacer algunas cosas de inicio, ¿no es cierto?, de los comienzos, de los registros de las misiones jesuíticas, y allí nace este estudio de video. Desde ya agradezco al profesor Johannes Meyer por convocarme para este congreso que se va a realizar, por supuesto, en Frankfurt, y encantado de compartir con todos ustedes este material documental que venimos registrando hace mucho tiempo. Esta Paracuaria, ¿no es cierto?, esta provincia jesuítica del Paraguay, que realmente fue nutrida por cantidad de jesuitas de la Europa central, de toda esa región, que ha dado realmente grandes personajes. Aquí yo solamente, bueno, voy a referirme al padre Anton Sepp como principal, y de allí se ramifican algunos, por ejemplo, el padre Martin Schmidt en Chiquitos, que también aparece una comparación dentro del relato con el padre Martin Schmidt. Pero lo que quiero recalcar es esto. Van a ver primero una presentación de la misión de Yapeyú, un poco para entender a dónde llega el padre Anton Sepp, y luego entramos en la vida de Sepp, desde sus comienzos hasta que llega realmente a la Paracuaria. Él crea una escuela de música y una formación musical en este pueblo correntino, y allí empieza toda la historia. Lo interesante de todo esto que yo remarcaría es la lectura que hacen distintos músicos y distintos historiadores. Hay un sacerdote, el padre Julián Cini de Corrientes, que ya no está entre nosotros, pero que realmente fue un pionero en la investigación de la historia de la Compañía de Jesús y especialmente de las misiones jesuíticas, y como él lo dice, del famoso padre Antón o Antonio, y cómo lo aprecian y cómo rescatan lo que él hizo con los indios guaraníes en construir un órgano, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el medio de esta selva de la Paracuaria. Yo realmente quiero que empecemos a compartir este material, no me quiero extender mucho más. Agradezco realmente la convocatoria y agradezco realmente el poder grabarlo, ya que yo no puedo viajar en esa fecha. Puedo, aunque sea, compartir con ustedes este material y presentarlo. Hay una pregunta que se hacen continuamente los que andan cerca o los que llegan y dicen: ¿quién sos? ¿Dónde naciste? ¿Por qué te gustan estas cosas? ¿Por qué te dedicaste a esto? En tanto que escribí un verso: yo soy nacido en Corrientes de las Misiones, Señor. Y vuelven a preguntarme si es que sí o si es que no, de Corrientes o Misiones. ¿En dónde mismo nació? Entre San José y San Carlos, en Centinela, Señor. Yo soy de los 30 pueblos, orgullo de mi región. Los pueblos de las misiones que estuvieron donde hoy apenas si quedan ruinas de lo que fue la misión, como el pueblo de San Borja del que Andresito salió, y el Yapeyú musiquero donde San Martín nació. Misión de Nuestra Señora de los Santos Reyes de Yapeyú, 1627. Salve, salve, Regina. Salve, salve, Regina. Mater, mater, misericors.
De los 4 pueblos ubicados en Corrientes, Yapeyú fue el primero que se fundó en ese territorio. Su origen se debió a la iniciativa misionera del padre Roque González de Santa Cruz. En 1626, el padre provincial Mastrilli Durán relata cómo se fundó la misión de Yapeyú. Me determiné ir en persona con el padre Roque y el padre Pedro Romero y dar principio de fundación con los indios que hallase. Fue el 4 de febrero de 1627. Bueno, Yapeyú fue realmente una misión muy importante por varias causas. Una por su localización, que era de alguna manera un punto de referencia sobre la costa del Uruguay. La importancia de esta misión radica en su ubicación y en tener un astillero para montar barcos dentro del conjunto de la economía de los 30 pueblos. Era un lugar donde se fabricaban barcos, es decir, donde estaba concentrada lo que fuera a ser la industria naviera, y recordar que el camino de los ríos era el camino que fortalecía, digamos, las relaciones, realmente era la comunicación de las misiones. El territorio oriental del Uruguay había sido abandonado por las misiones de guaraníes del Tapé ante la irrupción de las bandeiras de San Pablo a fines de la década de 1630. Luego de su reubicación, para 1630 más o menos, comienzan a pensar en algunas actividades que ya no estaba la preocupación del traslado. Tras un periodo de calma, las misiones y especialmente las reducciones de Yapeyú, La Cruz y Santo Tomé ocuparon con estancias parte de ese territorio. Por ser la sede de la vaquería del mar y de las principales estancias que existían, donde se producía el ganado, que era la base alimentaria y económica principal de toda la estructura de las misiones. Recordemos que el alimento cárnico era fundamental para el mantenimiento de esa alta demografía que llegó a tener alrededor de 140.000 personas en las misiones. Los jesuitas prácticamente alimentaban a los indios con muchísima carne, muchísimas proteínas. El tema de surtir de ganado vacuno a las misiones como forma de autoabastecerse y de tener una fuente de alimentación que además se transforma en una fuente de excedentes a partir del cuero, pero a partir del intercambio, del comercio que hacían uno de los grupos de cazadores-recolectores, los guenoas, que llevaban este ganado vacuno en pie al pueblo de Yapeyú, cambiaban por yerba, por tabaco. Los jesuitas los hacen seguir, eso es lo que nos dice Furlón, y descubren una enorme cantidad de ganado vacuno que estaba muy asociada con las cuencas de los ríos Yaguarí y Cebollatí. Entonces, a partir de ese momento comienzan a prestarse atención desde los pueblos de Yapeyú y La Cruz, sobre todo, de los que estaban más abajo, a hacer lo que se llamaban las vaquerías, ¿no? Es decir, las grandes arreadas de miles y miles de cabezas de ganado vacuno cerril, que implicaban, 100, 200 hombres bajando, y donde obviamente se prueba que había vaqueanos con destreza, porque mover 40.000 cabezas de ganado, por ejemplo, de ese tipo, que además no era el ganado que conocemos nosotros ahora, necesitaba de una destreza importante, sobre todo de los grupos indígenas. En este caso específico hay contacto con otros grupos étnicos como los charrúas, que en la documentación aparecen como charrúas, pero en estos grupos también se encuentran minuanes, guenoas, yarós. Hay diferentes parcialidades que aparecen como charrúas. Individuos y familias pertenecientes a los grupos charrúas y al grupo guenoa, por lo menos. Un poco para tener en cuenta de que no todo eran guaraní parlantes amazónicos, sino que había otros grupos, y más tarde, hacia 1700, se crean las estancias. Un punto de referencia sobre la costa del Uruguay marcaba, por otra parte, lo que fue las grandes estancias y yerbatales. Entonces se crea la estancia de Yapeyú, que fue la estancia más grande que tuvo las misiones jesuíticas,
y la estancia de San Borja, que a nosotros nos toca un pequeño ángulo del sur de la estancia, ahí por donde soy, el departamento de Tacuarembó Rivera, para que ese ganado que venía de la vaquería, gran proveedora de animales, quedara pastando, quedara engordando, ya mucho más al servicio y mucho más rápido de trasladar cuando se precisara desde las misiones. No es desconocido que compartimos con parte de Argentina, con parte de Paraguay, con buena parte de Brasil, una toponimia en guaraní muy, pero muy intensa. Los que conocían eran los indígenas misioneros, el terreno lo dicen los jesuitas cuando se hacen los inventarios. O sea, los que manejaban la parte de espacio misionero eran los indígenas. Entonces esa toponimia en guaraní ya venía de antes. Se reafirma con el ingreso de cientos y miles de indígenas que hablan guaraní y que se refieren y necesitan referenciar el espacio en guaraní. O sea, y en relación a las estancias, en relación a la vaquería, en relación a los pasos y lo que fuera. Y está la cartografía jesuítica, que toma los topónimos de lo que le dicen sus informantes. Ya las cartas anuas nos hablan más o menos para 1637-39 de la organización de una nueva iglesia con mayor capacidad, con tirantes y columnas de madera. Finalizó su construcción en 1647 y según las cartas anuas se le agregaron imágenes pintadas por el hermano Juan de la Croix, de origen belga. De todos modos, Yapeyú, ya con su iglesia, desarrolla algunas actividades muy significativas en el aspecto cultural. Allí vamos a pensar específicamente en la figura del padre Sepp. En este pueblo se desarrolló una etapa cultural significativa con la llegada del padre Anton Sepp en el año 1691. Le agradezco a Ñandeyara por nacer y ver el sol donde murió y fue sembrado el mismito padre Antón. Sueño que vive en nosotros los hijos de esta región, parientes chamameceros de una sola gran nación. Quiera Dios que a más de uno le sirva decir quién soy. Yo soy nacido en Corrientes de las Misiones, Señor. Julián Jerónimo, Cini Gallardo. Y fíjate, hay un hecho que para mí es tan importante porque está relatado, está guardado en los relatos del padre Sepp. Sepp, yo tengo los libros de Sepp, escritos en 1691, donde cuenta su viaje por el río Uruguay, cómo viajaban arriba de una jangada con chocitas de madera, tocando su instrumento, cantando y llamando la atención de todos los otros guaraníes. Hablar de las escuelas de arte. Cada festejo grande en Buenos Aires llevaban a los aborígenes de Yapeyú con su orquesta, con sus coros, con su danzante. El gran músico y el gran educador, formador de músicos en las reducciones jesuíticas, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre Antonio Sepp, que para las misiones guaraníes quizás es el jesuita músico más importante que tuvimos aquí en Reducciones de Guaraníes. Él nació en 1655. Nació el 22 de noviembre de 1655. Era tirolés, natural de Kaltern, en el Imperio Austríaco. Antônio Sepp von Rechtigan, nascido como príncipe em Kaltern, Caldaro hoje é Itália, antes era Áustria, menino cantor de Viena. Desde muy pequeño tuvo una importante formación musical, ya que participó en el coro de niños de la corte imperial. Siente una vocación religiosa. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1674, cuando tenía 19 años. Cursó parte de sus estudios en Glatz y en Innsbruck. Ya era sacerdote cuando en 1682 le escribió al padre general Carlos de Noyel para ofrecerse como misionero en las Indias.
Durante una estadía en Augsburgo, Alemania, en 1668 estudió música religiosa y profana con el director musical de la catedral, el compositor suizo Johann Melchior Gletl. Se destacan como uno de sus maestros Melchior Gletl, y tuvo una formación muy importante como músico, pero más que nada como instrumentista, más que como teórico o compositor. En mayo de 1689, con 34 años, recibió la aprobación para viajar a las misiones del Paraguay. Además de jesuitas españoles, se agregaron flamencos, bohemios, italianos y alemanes. Entre los recuerdos de aquel viaje y sus compañeros, el padre Anton Sepp expresó que con él viajaba un hermano jesuita, quien, como otro Fidias, daba vida a la madera. Se refería al hermano José Brassanelli, de 32 años, nacido en Milán, con una sólida formación de escultor, hábil dibujante, pintor y arquitecto, contemporáneo de Gian Lorenzo Bernini. Tanto Sepp como Brassanelli llegaron a Buenos Aires junto con otros misioneros en el año 1691 y se hospedaron en el Colegio de San Ignacio. El padre Sepp tocaba varios instrumentos, pero en una escala en Cádiz tuvo el tiempo para hacerse construir uno muy especial, la tromba marina. Se vino en un barco hasta nuestras tierras, traído de la mano de los jesuitas, porque en las misiones muchos de los sacerdotes jesuitas habían sido alemanes y conocían muy bien este instrumento y lo utilizaban las monjas, sobre todo en Alemania. Las monjas utilizaban este instrumento reemplazando la trompeta porque no estaba bien visto que una monja tocara una trompeta. Nonnengeigel, es el violín de las monjas, o tromba marina o trompeta marina. El marina no viene del mar, proviene de que las monjas lo utilizaban para el culto a la Virgen María, y entonces era trompeta mariana, y después terminó quedando trompeta marina. Pero cuando comenzó la historia fascinante esta de los jesuitas en las misiones, reemplazaron ellos también la trompeta por este instrumento. Y en cada misión había una o dos trombas marinas. El hermano Brassanelli tuvo otro destino y junto con otros religiosos viajaron en carreta a Córdoba, mientras el padre Sepp se embarcaba por el delta del Río de la Plata hacia la misión de Yapeyú. Arribaron en los primeros días de junio de 1691 a esa misión. Cuenta Sepp: todos los sacerdotes recién llegados dijimos por primera vez misa en la iglesia de los indios, para dar gracias a Dios y para pedirle su bendición para el aprendizaje de la lengua guaraní. La introducción de la música en el trabajo de evangelización de los jesuitas fue fundamental con la llegada de Anton Sepp. Se encuentra con una práctica musical bastante para él antigua, ya que más que nada era un estilo más bien gregorizante. No se conocía lo que era el bajo continuo. Que era un estudioso de la música barroca, que prácticamente introdujo lo que es el bajo continuo. Y el padre Sepp trae de Europa el bajo continuo, el acompañamiento, decimos nosotros, que como le decíamos con don Isaac Abisbol, la mano izquierda. Cuando él tocaba la zurda, ese chamamé, la zurda solo con la mano izquierda, le decíamos, allí está, es el padre Sepp y el bajo continuo. Siente él y sobre todo motiva a todos los misioneros acerca de cómo la música podría constituirse en una herramienta fundamental para la evangelización. Y es así que comienza con su taller de construcción de instrumentos musicales en Yapeyú. Escribe el padre Sepp: me demoré casi 3 años en la reducción de los 3 santos reyes de Yapeyú. Entre otros trabajos, no fue menor instruir en todo género de música a los indios de varias reducciones.
confeccionar todos los instrumentos, principalmente el órgano. Padre Antonio Sepp cuenta, narra lo que hizo con sus indios musiqueros, construyó un órgano. Ellos tenían el organito portátil de las misiones, que uno tocaba y el otro, como en una fragua, le hacía el viento acá al lado, ¿no? Los guaraníes iban a las chacras de labores y siempre había un grupo que se ponía en una esquina de la chacra, un grupo de músicos, a tocar música. Para esas ocasiones y para las procesiones usaban un órgano que llamaban órgano portátil, que era un indio tocando al teclado y otro indio ayudando con el fuelle. Pero a nosotros nos pareció curiosísimo, que está en uno de los frisos, no sé de qué reducción. Está en los ángeles músicos de los frisos de Trinidad, está allí bien. Es un órgano procesional, me animo a decir que es un instrumento único a nivel mundial, copia fiel de un órgano que está en estado ruinoso, en una pequeña capilla y hermosa capilla en un pueblo en la provincia de Jujuy, con un grupo de especialistas comandados por el luthier de instrumentos antiguos Jorge González. Pudimos hacer un relevamiento del instrumento y después tenemos acá la copia. Es muy notable porque se puede tocar caminando. Y cuando nosotros fuimos al pueblito a Susques, había un viejito que nos contó que él recordaba cuando ese órgano funcionaba y acompañaba, por ejemplo, en las procesiones por el camino de montaña hasta el cementerio, los entierros. Y bueno, y dijimos, esto tiramos un poquito y sale el acordeón. Y el bandoneón, sobre todo, se crea en Europa para las procesiones religiosas. Para nosotros, porteños, es notable que este instrumento de alguna manera fue reemplazado por el bandoneón, porque el origen del bandoneón fue creado en Alemania para las procesiones religiosas. Después lo acaparó el tango, ¿no es cierto? Pero cuando no existía el bandoneón, este era el instrumento que hacía las procesiones. El padre Sepp narra cómo hizo con la ayuda de la gente de Encarnación de Itapuá y construye un órgano en Yapeyú en 1700 con el acompañamiento en los pies, el bajo continuo. Como no había suficiente estaño para fundir los tubos grandes, entonces hice de necesidad virtud. Tomé la mejor madera de cedro, la cual aquí abunda. ¡Oh, milagro! Los cedros, antes secos y mudos, comenzaron a tintinear, a vibrar y a retumbar de tal manera que los misioneros y los indios en conjunto dieron un grito de asombro. Se habrá mandado, yo digo, un chamamé como la caú más o menos, se habrá mandado que los indios gritaban los curas y todos decían viva el Padre Antonio, porque estaba haciendo para esa gente la síntesis en la música. Yo creo que eso tiene que ver con nuestras raíces. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando se abre el bandoneón o el acordeón? Y se hace algún acorde o y se larga un chamamé. ¿Qué pasa en nuestro pueblo que estemos delante del obispo, del papa, como me pasó a mí, o del presidente, como nos pasó con Frondizi, Correntino, ¿no es cierto? Que gritamos. ¿Sí? Se nos abre el pecho. Y el
la educación, sino que es la última palabra que tenemos para decir lo que ya no tenemos palabra para decir. Entonces aparece el grito, que es sagrado. ¡Muchísimas gracias! Uno, mire. Cuando enchufo allá, él va a levantar. Y este está sin restaurar, esto sigue nomás, ¿no es? Así era igualito este. Entonces antes dice que aquí era que así pedaleaban y entonces esto iba así. Parece que aquí tiene gastado donde iba la polea. Y el otro ya tocando. El órgano de la iglesia de Yapeyú, construido en las Misiones, fue algo atípico, pero no único. Hubo un caso similar en la misma Paracuaria, con el padre Martin Schmidt, músico suizo en la tierra de Chiquitos. Martin Schmidt, una de las figuras más importantes en las misiones de Chiquitos, arquitecto, pintor, pero también músico y constructor de los instrumentos musicales. Las mismas ideas constructivas, arquitectónicas de las iglesias que diseñó el padre Schmidt, un suizo en las Misiones, reemplazaba la madera de arce y de pino que se usa en los instrumentos europeos por la madera de cedro. Conocíamos, ahí metían tambora, violines dentro, pero ni un tubo de recuerdo. Decían que era tubo de madera. También hay una cuestión, si comparamos el Antonio Sepp de los guaraníes con Martin Schmidt de los Chiquitos, sí, yo creo que fueron los dos grandes maestros independientes de Zípoli, que estuvo en Córdoba, con una diferencia, yo creo, la llegada de Sepp es mucho más temprano, digamos, a la de Martin Schmidt, y él viene a hacer toda una reforma de la música en las reducciones, comenzando en Yapeyú como el gran conservatorio que se instala después. Y después sí, hay coincidencias como el de la enseñanza, de la composición, del contrapunto. Martin Schmidt fue otro de los grandes constructores de órganos de las Misiones. Entonces, para que usted lo vea, lo voy a mostrar ahorita. Voy a abrir la puerta. Mira, ahí está, los tubos, que esos ya son nuevas. Es lo único, ahora la caja, el material sigue igual nomás, no se le ha tocado. Cuando vinieron los franceses el 2000, entre 6 personas, y yo más con ellos, acompañando con el juez para restaurar uno, porque el otro está sin restaurar. El 8 de noviembre empezaron y el 9 de diciembre ya funcionó. Así salió el órgano. Entonces, donde dice que el órgano fue construido, mejor dicho, en el pueblo de San Rafael, ahí se unieron las maderas y construyeron órganos para las 10 misiones de Chiquitos. Pero todavía las misiones tenían de a 2 órganos, un órgano grande y un órgano chico, es lo que dice ya en el inventario que he visto ahí. Y entonces, el único órgano que existe de las 10 misiones, gracias a Dios. Bueno, buenos días, mi nombre es Achiko Sakuma y estoy participando del Festival Internacional Misiones de Chiquitos. En esta ocasión he venido hasta Santana de Velasco para tocar el órgano histórico.
Misión de Santa María de Fe, 1647. Esta misión había sido fundada en 1647 por el jesuita francés Manuel Bertot. Jesús, orerai su saber, orerai su saber. 2 años y medio llevaba el padre Sepp en la reducción de Yapeyú, cuando a fines de 1693 se trasladó a Santa María de Fe. Lo trasladan a Nuestra Señora de Fe, que también, por supuesto, continuó con esta labor de enseñar música. El padre Sepp estuvo ahí en Santa María de Fe. Señora Santa María, nemember pareca, coaro pio hasa. Y una cosa muy especial es que ahí le agarró la famosa peste. La reducción fue asolada por una epidemia y el padre Sepp tuvo que tratar de salvar a los indios enfermos. Y Sepp, que tenía todos sus músicos, él tenía 90 músicos, no podía tener más porque le prohibían de tener más de 90 músicos, y los músicos eran enfermeros. En esa Santa María de Fe hubo muy pocos muertos por la peste, porque él los curaba con limón, con yuyos, y le hacía la sangría. Y los enfermeros eran los 90 músicos. Interesante eso, ¿no es cierto? El padre Sepp continúa con la enseñanza musical en este pueblo de Santa María de Fe. Yo soy Abraham Burgos, soy de Santa María de Fe Misiones, otra de las importantes reducciones jesuíticas del Paraguay. Soy miembro del grupo de arpa Anton Sepp que estuvimos tocando ahí en la iglesia. ¿Por qué el nombre del grupo Anton Sepp? Anton Sepp fue justamente uno de los jesuitas que estuvo en Paraguay. Él fue uno de los primeros que ingresó al arpa paraguaya, por eso es conocido también como el padre del arpa. Antônio Sepp é uma figura extraordinária. Ele cria a harpa paraguaia aqui nas missões, né? Adapta a harpa de 72 cordas para 36 cordas, porque os dedos dos índios eram muito grossos e não dava para tocar a harpa europeia. Escribe Sepp:
Tengo en la nueva reducción un muchacho de 12 años que toca sobre el arpa cualquier aire. Él es de origen tirolés, tocaba como 20 instrumentos y estuvo en las reducciones enseñando música justamente. Específicamente llegó a vivir acá en Santa María. Por eso decidimos que el nombre más apropiado del grupo de arpa sería Anton Sepp. Yo creo que eso que estamos haciendo con la música barroca guaraní es un rescate cultural muy importante. Ya que uno puede venir en las misiones jesuíticas, si no puede experimentar algo vivo, escuchar, sentir. Lo que quizás para en aquella época significaba también para los indígenas. Todo ese trabajo fue gracias a la profesora Victoria. Soy Victoria Oviedo, de San Ignacio Guazú, Misiones, Paraguay. Estamos ahora en Santa María de Fe. Estoy tocando el arpa hace 10 años. Y todo comenzó con el proyecto que el maestro Sarán había presentado, que se llama Sonidos de la Tierra, que está muy extendido acá en Paraguay. Inspirado en el modelo de trabajo en redes, que eran las reducciones jesuíticas, fundé el proyecto Sonidos de la Tierra. Que es una red de escuelas de música que busca la integración social y comunitaria de los pueblos, sobre todo como una escuela de valores. La orquesta, escuela de vida, donde los jóvenes aprenden lo que es la solidaridad, la honestidad, el trabajo en equipo y sobre todo la posibilidad de crear belleza en conjunto. Íbamos siempre tocando, intentando educar a la gente. Empiezan otras orquestas también a un poco incentivar más la parte barroca en Paraguay mismo, no solamente en Misiones. Está Jesús, Trinidad, Encarnación, San Cosme, empiezan un movimiento que de a poco va ganando, vamos a decir, el corazón de la gente, porque hace 10 años uno no iba a pensar que la gente iba a venir a visitar el museo como ahora. Hay muchísimas personas que visitan Santa María, hay bastantes ciudades y hacen un recorrido del camino de la ruta jesuítica, hacen completo. Lo que interpretamos fueron fragmentos de un libro que se llama, no sé muy bien latín, pero es fragmento de un libro que los jesuitas utilizaban para enseñar varios instrumentos. Lo que dice Victoria Oviedo me hizo investigar un poco a ver qué era ese libro, y en realidad es un libro con un método de enseñanza musical. Escrito por Domenico Cipoli, nada menos que por Domenico Cipoli en Córdoba. Como se sabe, todo ese material desapareció con la expulsión. En 1767, toda la documentación de ese esplendor musical había desaparecido totalmente. Hacia el comienzo de los 80, aparecen en Bolivia las 5.500 páginas de música descubiertas por el arquitecto Hans Roth. El arquitecto Hans Roth, él va a San Rafael en 1972 a hacer la restauración de San Rafael, encuentra unas cajas en el coro de San Rafael con las primeras partituras. Apenas él descubrió estos papeles, yo acudí al lugar especialmente a trabajar sobre aquellos manuscritos que indicaban como autor a Domenico Cipoli. En 1986, Luis Sarán encuentra este libro en el archivo musical de Chiquitos. En un audio, Sarán explica cómo fue el hallazgo. Está todo escrito. El método lo encontré yo en 1900, en mi primer viaje a Chiquitos.
en 1986, que fueron los primeros a llegar, y fue lo que más me llamó la atención, este método bien ordenado, y en donde se encuentran muchas obras de Zipoli que después encontré en los manuscritos de Macerata en Italia, donde también hay algunas de estas piezas que coinciden, y es muy interesante porque fueron simplificadas un poco aquí. El método es muy lindo porque es grado por grado, es el que vos tenés, que va creciendo, y era para enseñar la improvisación, el órgano, el clave y también el arpa, que se introdujo para reemplazar al continuo, para el acompañamiento en los templos donde no había órgano o clave. Ahora bien, para referirnos un poco sobre este libro, y es lo único realmente que hay impreso en el año 2000. Él hizo realmente un rescate de esta obra. El título es en latín, pero vamos a decirlo en español. Es Principios o elementos para la buena pulsación del órgano y el clave. Para entender un poco cómo llega este libro al archivo musical de Chiquitos, vamos a hablar de padre Esteban Palozzi, italiano. Entra a la compañía en 1716, con una diferencia de meses, cuando ingresa Domenico Zipoli. El 13 de julio de 1717, tanto Zipoli como Palozzi, los dos llegan a Buenos Aires. Viajan a Córdoba. Casi todos pasaban por la compañía, ¿no es cierto?, en Córdoba, para completar sus estudios. Y Zipoli es prácticamente su lugar donde él se establece en Córdoba, y desde allí escribe sus partituras hacia las misiones. Zipoli escribe este método, y ese escrito lo lleva el padre Esteban Palozzi a la misión de San Francisco Javier en Chiquitos. Coincide con el padre Martin Schmid en la fecha de llegada a Chiquitos, el 8 de septiembre de 1734. En San Javier estuvo el padre Juan Messner, músico, que junto al padre Martin Schmid en tiempos posteriores fueron los copistas del libro de Zipoli, lo que posibilitó que se conserven en buen estado las composiciones a través de los siglos. Ahora, es muy interesante, estamos en Santa María de Fe con el grupo de arpas Anton Sepp, y lo que ejecuta este grupo musical son estas piezas que están en este libro, en este compilado de partituras. Venían de una línea melódica y una línea de bajo, es lo único que viene en las partituras. Para que esa música vuelva a tener el sentido que tenía antes las reducciones, porque en aquella época se utilizaba para la evangelización. Después, yo supongo que cada instrumento adaptaba eso. La música de los fragmentos que tocamos están adaptados y arreglados para arpa paraguaya. Quizás en el arpa más todavía, porque la polca es como un conjunto ya de Paraguay, pero mucho antes que suene la polca, en estas tierras aquí mismo ya sonaba la música barroca guaraní.
dediqué casi 30 años de mi vida a reconstruir la obra de Zipoli, publicarla en diferentes sitios, en Alemania, en Italia, aquí en Paraguay, y sobre todo difundir esa obra en todo el mundo, ya que es una muestra de la riqueza y el esplendor artístico y musical que se vivió en el tiempo de las reducciones. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Roque González fue el primero que recorrió la región del Uruguay. Él llegó y fundó el pueblo de Concepción. Después Roque González fundó otros pueblos, cruzó al otro lado del río Uruguay y allí ocurrió su muerte, el martirio, en noviembre de 1628. El propósito de la conspiración encabezada por Ñezú era matar a los religiosos de todos los pueblos. En el pueblo de Candelaria estaba el padre Pedro Romero, que logró salvarse de esta matanza y que fue el que recogió los restos de Roque González y de sus compañeros. En ese momento estaba de visita, vino a recorrer la región el superior provincial. El superior provincial Vázquez Trujillo le encomendó a Pedro Romero que atendiera un pedido que hacían los caciques de Acaraguá, que querían que se funde una reducción. ¿Por qué estos caciques reclamaban una reducción? Porque ya conocían, o sea que era evidente que Roque González ya había recorrido la zona. Y el mismo Pedro Romero, que trajo los restos de Roque González, funda este pueblo. El padre Pedro Romero fundó en 1630 la reducción de Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá, junto a 350 familias. Y ahí comienza el desarrollo de esta reducción. Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá, Imbororé. Se va a tallar una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces ahí nosotros nos llamamos Nuestra Señora de la Asunción del Acaraguá y el Embororé. Y de ahí nos venimos, nos trasladamos. Decide trasladarse más al sur y lo primero que van a llevar es la imagen. Agua abajo por el Uruguay hasta Yapeyú. Van a llegar también hasta Yapeyú y luego finalmente se van a instalar aquí en este lugar. Esa imagen es la imagen que preside hoy en día el Templo de la Cruz, que es la que nosotros tenemos hoy aquí en el templo parroquial. Soy el padre Jorge Gómez, cura párroco de la Iglesia Asunción de María de Acaraguá y Embororé, en la ciudad de La Cruz, Corrientes. La imagen de Nuestra Señora de la Asunción fue pintada por el hermano Juan de la Croix, pintor nacido en Bélgica en 1602 y trabajó en las misiones de Embororé y Loreto. La iglesia actual está construida sobre lo que había sido parte de la iglesia de la reducción y hay alrededor otros restos. Se conserva, por ejemplo, muy bien un reloj de sol que es característico de este pueblo, que está en el lugar donde estaba, que habría sido el patio del colegio, en la antigua reducción.
últimos años se han hecho otros trabajos arqueológicos y se han recuperado muchos otros restos. Bueno, en la cruz se desarrolló en un proyecto de varios años la excavación del antiguo templo jesuítico guaraní, donde podemos excavar prácticamente un cuarto de lo que era el templo viejo, ¿sí? Sobre el cual en una parte está sentada la iglesia actual. Para hacer ese proyecto se tuvo que hacer un convenio con la diócesis de Santo Tomé, de quien depende la parroquia, y la verdad encontramos los cimientos y el arranque de muro de adobe de uno de los laterales de la iglesia, 3 bases de columnas también, la huella donde estaba algunos de los elementos de los muebles. Encontramos los pisos de baldosas octogonales, clavos, cerámica, portavelas también que hacían a la cuestión religiosa. Esto y integrarlos al circuito turístico que tenemos ya en el casco histórico. En el Museo Histórico de Corrientes existe una campana que perteneció a la Misión de la Cruz, con una inscripción del año 1724. Como así también un Cristo crucificado. El padre Anton Sepp en la cruz. Como agradecimiento se ha tallado la imagen que hoy tenemos aquí. Nos ha llegado desde la costa del arroyo en Bororé. Los padres de la Compañía de Jesús han sabido impregnar la ancestral sabiduría del pueblo guaraní con los valores del Evangelio de Jesucristo. En 1714, Sepp figura como sacerdote de la cruz en una placa que se encuentra en el interior de la iglesia actual. El padre Anton Sepp fue párroco en la Misión de la Cruz por más de 16 años. Sepp fue labrador, ganadero y horticultor. Fabricó también vino de su propia viña. Las uvas que usaban para su viñedo y para frutos comestibles también usaban los guaraníes. Era la forma que hacían los viñedos bajitos, que hasta hoy utilizan de la misma manera, me parece, en algunos sectores. Y es muy productivo. Es muy lindo recrear lo que se hizo acá. Es bueno para el pueblo y para el mundo en general, porque son cosas que ya nos estábamos dejando en el olvido. Cuenta Sepp: el año de 1729 hice en el pueblo de la Cruz, de aquella viña aún tan pequeña, 26 botijas, 8 de vino dulce y las demás de vino ordinario. Yo soy Carlos Fontoura, del Grupo de Arqueología Municipal. Estoy trabajando en el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní. Estamos en São Miguel de las Misiones, en la ruina del Patrimonio Mundial de San Miguel. La cruz misionera es una cruz del año 1232. Es una cruz que se llama mundialmente de Cruz de Caravaca, que viene de una ciudad llamada Caravaca de la Cruz, en la provincia de Murcia, de la España. En 1232 ocurrió un milagro donde un rey mouro se tornó cristiano y a partir de ahí los jesuitas hicieron una iglesia y una sede importante en Caravaca. Acá en las Misiones, Francisco de Robles, que es un jesuita nacido en Caravaca de la Cruz, trouxe a las Misiones, foi vice-provincial de las Misiones acá, introduziu
la cruz como uma espécie de símbolo da presença jesuítica. E hoje, a cruz missioneira, como chamamos, não chamamos de cruz de Caravaca, mas sim de cruz missioneira, está em muitos lugares. A cruz básica está acá em São Miguel e está hoje em todos os lugares, em las entradas, os trevos de las entradas de la cidade, em toda a região, agora em la Argentina. Bueno, e a cruz para nós acá é uma espécie de presença mística, religiosa, e como um símbolo máximo da presença de los jesuítas entre nós. Antônio Sepp é uma figura extraordinária. Desde os primeiros dias com a escola de música de Japejú, vem andando rumo a São Miguel, se torna pároco em São Miguel e sempre trazendo a musicalidade e toda a sua criatividade. El padre Sepp fue destinado primero a San Miguel Arcángel. Y en 1698 pasa cuando se divide San Miguel por la cantidad de habitantes que tenía esta región, se decide dividir y lo encomiendan a fundar San Juan Bautista. Misión de San Juan Bautista, 1697. La misión de San Juan Bautista fue fundada por Anton Sepp. Cria a indústria musical entre o coro e a orquestra de Sepp em São João Batista, que é a redução que ele funda, mais de 1000 índios. Bajo su orientación, esta misión mostró un alto nivel de actividad cultural, la arquitectura, urbanismo. El padre Sepp todavía en el fin del siglo XVII todavía está planteando algunas innovaciones dentro de la estructura urbana. Tenemos una pieza cartográfica del período jesuítico con mayor cantidad de referencias documentales. Plano del pueblo de San Juan Bautista del río Uruguay, procedente del Archivo General de Simancas, España, realizado a mediados del siglo XVIII. Se ha localizado una copia de este plano en la Biblioteca Nacional de París. Es curioso que la mayoría de la documentación que tenemos es posterior a los jesuitas. Los jesuitas de sus pueblos dejan poca documentación. Porque inclusive el plano más famoso, de San Juan Bautista, es un plano que lo que está mostrando es la toma del pueblo por parte de los portugueses y los españoles contra los guaraníes, más que no es un plano de los jesuitas. Es curioso eso, me llamó siempre la atención. En el plano observamos lagunas y reservorios, puestos, capillas y también se ven 2 corrales de ganado, uno junto a la huerta y otro a la entrada del pueblo. En el trazado del padre Sepp para San Juan Bautista, las viviendas bordean la plaza y la convierten en una especie de recinto cerrado. Tenía una capilla octogonal realizada por Sepp, copiándole de la Virgen de Alemania. En Alemania yo estuve en la ciudad de Altötting, a donde Sepp estudió, y allí él trajo la Virgen de Altötting, que era la Virgen que tenemos acá, una copia. No solamente trajo esa Virgen que le habían dado los monjes de allá, pero también él había hecho toda una serie de estatuas en pequeño tamaño para repartirla en las familias que querían tenerla. Pero el padre Sepp lo pintaron en muchas partes, pero siempre inventado.
seja, Antônio Sepp, então, um homem extremamente inteligente, culto, se torna aqui um grande industrial também. Vendo que na região, por exemplo, a partir do Itacuru, tinha ferro nessa pedra, que ele já conhecia isso em Caltern, né? Hoje se sabe que em Caltern tem o mesmo modelo. En San Juan Bautista, Sepp, como geólogo, descubrió que se podía obtener hierro fundiendo la piedra. Así lo describe Sepp. Los indios llaman a esta clase de piedra Itacurú, a causa de sus rayas y las manchas que indican que es ferrosa. Estamos junto à torre, a frontaria da igreja e o corpo da igreja. Aqui temos as duas principais pedras usadas na construção das reduções jesuíticas do lado brasileiro. A pedra Itacuru, que é essa pedra que nós temos aqui em primeiro plano, é uma pedra amorfa com percentuais bastante importantes de ferro, tanto que foi o material onde o padre Antônio Sepp retirou a ferrita para a sua usina, né, de produção de ferro e de aço. E ao fundo nós temos o arenito, que é a principal pedra e a grande motivadora pela qual a redução de São Miguel manteve-se bastante inteira. Enquanto o Itacuru é amorfa e com a chuva, sol e vento ela vai se destruindo, o arenito se mantém muito mais potente e, obviamente, é uma pedra milenar. Então, esta é a grande diferença das duas pedras. Em outras reduções, como São João Batista, Santo Ângelo, o que mais se usou foi o Itacuru. Então, uma pedra que resiste muito menos, enquanto que o arenito é uma pedra muito mais potente, muito mais contundente e que dura muito mais tempo. Misión de San José, 1633. Entre 1631 y 1634, los jesuitas comenzaron a fundar reducciones en el Tapé. Las dos primeras reducciones fueron Santo Tomé y San Miguel. A ellas llegó a visitarlas en 1632 el padre Pedro Romero. Encontró 300 familias con el deseo de ser evangelizados. Hizo plantar una gran cruz de 40 pies en medio de la plaza. Era el 13 de junio de 1633. Todos se arrodillaron, bautizó a los niños y aquella tercera reducción tomó el nombre de San José. Como Romero no contaba aún con sacerdote que los atendiera, se volvió dejando al pueblo encomendado al amparo del patriarca San Josep, con el compromiso de buscar un sacerdote. Los padres Luis Ernott, Manuel Bertot y Cristóbal Mendoza, párrocos de las misiones cercanas, bautizaron y apoyaron por un tiempo hasta la llegada del padre José Cataldino, quien se hará cargo de la misión de San José. De esta manera, en 1633, y bajo la denominación de San José de Itacoatiá, se inicia la reducción. Los primeros años de San José fueron prósperos, pero una peste trajo escenas de mucha tristeza.
Luego vino una amenaza bandeirante y ante un posible ataque se mudaron en 1638 a la costa oriental del Paraná entre San Ignacio y Corpus. Cuando fue la batalla de Mbororé en 1641, San José estaba en esta ubicación. Como consecuencia del reordenamiento de los pueblos, después de la victoria en Mbororé, se decidió en 1660 un nuevo traslado que resultó definitivo. San José se asentó en su ubicación actual al norte de Apóstoles y a orillas del Pindapoy. El trazado respondió al modelo de la mayoría de los pueblos: el templo, 2 patios de residencia y talleres, el cementerio y Cotiguazú, la huerta y las casas de indios. Tenemos igualmente una cosa importante, de que San José ya existía con el nombre latino Sankt Joseph de la época de los jesuitas. Y ahí tenemos la ruina de San José. La misión de San José será la última reducción donde el padre Anton Sepp le dedicará sus servicios. Bueno, el padre Sepp, le diría que vino y escribió todavía en San José un texto que tenemos escrito por él, que es maravilloso, y son los consejos que él daba a los jóvenes jesuitas de todo lo que tenía que hacer para mejorar la reducción. Ese texto, que tiene muchas páginas, pero vale la pena de leerlo porque son legibles. Acá estamos publicando ahora un libro que cuenta la historia de San José, y uno de los capítulos va a tener el texto ese, como también tenemos un texto interesante que es el Ave María y el Padre Nuestro, escritos en guaraní, que eso también lo vamos a introducir en el libro como recuerdo. El padre Anton Sepp llegó en 1730 y permaneció en ella hasta su muerte el día 13 de enero de 1733, a los 77 años. Soy el padre Gabriel de Ledesma, salesiano, hijo de Don Bosco. Estamos en San José, Misiones, en la Escuela Pascual Gentilini, una escuela agrotécnica que fue encomendada a los hijos de Don Bosco, a los salesianos. Por eso también aquí agradecemos el don de Dios de tener la presencia de los restos, el cual nos mantienen viva la memoria de hermanos que estuvieron en ese tiempo, como el padre Sepp, que está aquí, en esta capillita. En la capilla del Instituto Salesiano Pascual Gentilini se encuentra depositada una urna con una placa recordatoria de los sacerdotes jesuitas de la reducción de San José. En San José tuvimos muchos jesuitas que murieron. Yo conté 10 tumbas de jesuitas que estaban 9 en el altar mayor de la iglesia, mientras que la tumba del padre Sepp, él pidió que se lo entierre en el cementerio al lado de la iglesia, con su cabeza apoyada contra la pared de la iglesia y él mirando a sus indios, que él apreciaba siempre. Una joven señora que durante un año pintó todas las 14 cuadros que cuentan la vida del padre Sepp.
Una cosa interesante es que como los jesuitas tenían prohibido de hacer retratos y del padre Sepp no teníamos ningún retrato porque no se podía, y entonces para que esa joven lo pinte al padre Sepp viejito en San José, yo saqué la foto del hermano de mi mamá que era monje, y era monje capuchino, y ahí tengo el padre Sepp que representa a mi tío o mi tío que representa al padre Sepp. De todas maneras, ahí está.